menos aprovechando este primer encuentro, quiero compartir también titulares, porque aunque parezca mentira, nosotros, y digo nosotros, que no somos colegas, pero estamos seguramente cerca de serlos, también tenemos deficiencias a la hora de la formación financiera. Casi podemos decir que, en particular, aquellos que provienen de la carrera de contador público, tienen una carga, es decir, las finanzas como que no están en la carrera, y de golpe irrumpen, ¿no? Y irrumpen de una manera muy fuerte, un volumen de temas que a veces tenemos poco tiempo para desarrollarlo. Y la idea de Finanzas Siglo XXI apunta, en general, a cubrir esas cuestiones que no pudieron desarrollarse, porque hay que explicar los conceptos, hay que explicar las cuestiones más básicas y las temáticas con las que uno puede abordar la profesión de manera más frecuente, pero no quiere decir que no existan. Y también los programas de estudio, los planes de estudio y los contenidos de las materias tienen una modalidad para ser modificados muy rígida. Entonces es como crear materias optativas, en este caso la de Finanzas Siglo XXI, busca, por un lado, tocar algunos temas con un nivel de profundidad un poco mayor, no digo mayor. Y por el otro lado, hacer visibles temas que lamentablemente, tampoco podemos hacer una materia, decir, que la carrera o las carreras de ciencias económicas sean casi monotemáticamente vinculadas a las finanzas. Para eso uno el día de mañana hace un posgrado en finanzas y bueno, cubrió el arco, ¿no? Encontró más temas. Pero ya digo, uno tiene que salir con una formación general, pero los profesionales en ciencias económicas tenemos que tener más músculo financiero, si queremos llamar así. Así que la idea, como decíamos, hoy vamos a hacer una introducción, vamos a plantear algunos focos, que me parece que son los diferenciales, los que explican, digamos, la materia, y vamos a repasar algunos titulares, porque a veces, digo, hacemos una presentación, ponemos unas diapositivas, las comentamos, quiero que, y voy a preguntar cosas, no voy a calificar, quédense tranquilos que no voy a calificar, voy a preguntar cosas para ver dónde estamos parados, a veces me llevo sorpresas, buenas y otras veces no tanto, pero bueno, si las sorpresas son así, tienen los dos signos, positivo o negativo. Lo que no quiero es neutro. No quiero neutro. Me parece que, ya digo, son espacios. Al hacer una materia optativa, no tiene los mecanismos de desarrollo, de evaluación. No quiero que la tomemos a la ligera. Al contrario, la materia tiene que ser fundamentalmente un disparador, ¿sí? Y cuando vengan los expositores que hacen las cosas, ¿sí? Más todavía, ¿no? Es una oportunidad excelente para preguntar, para profundizar. Incluso, ¿por qué no? Es común que se abran expectativas de trabajo para algunos, si le interesan, involucrarse básicamente en el mundo de la fintech, ¿no? Es una de las cuestiones que también hemos sido testigos, ¿sí? A lo largo de los años que venimos con la materia. Así que bueno, el esquema de trabajo, vamos a la parte más lenta, es, ustedes tienen que conformar equipos entre 3 y 5 miembros, van a tener un trabajo para desarrollar de cada unidad, ¿sí? Ellos lo tienen que presentar, preferentemente a la semana de que esté subido al campus, y van a tener un trabajo integral más completo, ¿sí? Más completo, más abierto también, si no tan atado a las consignas que podemos solicitar nosotros en los trabajos de cada unidad. Así que uno puede ir, a medida que avanza la materia, salvo que tenga una idea ya predeterminada, es decir, no sé, me gusta cripto. Bueno, listo, ya vas a pasar los otros capítulos
y vas a enfocarte más en cripto y vas a tomar seguramente elementos o información de esa unidad, de ese capítulo, para ir avanzando en tu trabajo final. Pero me parece que hay muchas aristas y les quiero, en uno de los puntos que voy a compartir con ustedes, tiene que ver también con el rol de las universidades y de la Facultad de Económicas en particular en el mundo de las finanzas, ¿no? Porque a veces hay un mundo que vamos a ver muy glamoroso, ¿no? Donde se manejan miles de millones. La realidad es que esos miles de millones después se descomponen o se atomizan en hogares y empresas, muchas de esas pequeñas y medianas, y bueno, hay que ver, es decir, más allá de esos números gigantescos que muchas veces nos cuesta comprender, sí ser conscientes que eso es un agregado, ya digo, de todas las cosas que pasan cotidianamente en los hogares y en las empresas. Sabemos que hay muchas decisiones que tomamos en las empresas que son de carácter repetitivo, que muchas veces seguimos usando el mismo herramental y las mismas visiones que veníamos usando anteriormente. Los argentinos sabemos que si hay algo que aplicamos es la memoria episódica, ¿no? Es decir, nos vamos hacia el pasado en la búsqueda de respuestas, un país en particular en entornos inflacionarios como estos, es normal escuchar hablar hoy de hiperinflación, plan Bonex, ¿no? Muchas cuestiones, al calor de la dolarización, compararla con la convertibilidad, no sé, pasan muchas cosas, y si bien Argentina, y creo que a nivel mundial, somos casi 47 millones de ministros de Economía, ¿no? Porque todos queremos tener la receta para saber cómo salir, la realidad es que el profesional en ciencias económicas tiene que tener un diferencial, es decir, tiene que tener un plus, tiene que tener solvencia, no tiene que ser un lector de portadas, de portales de información financiera, sino tiene que ser un repetidor. Sí, se supone que está formado o tiene que estar formado para desarrollarse un criterio, tener una interpretación y una mirada integral, ¿sí?, de lo que está sucediendo y no repetir conductas, no repetir verdades que quizás funcionaron en otros entornos y que hoy, ya digo, hoy no son, no están vigentes, ¿sí? No están vigentes. Hay miles de ejemplos que podríamos tocar. Así que esas son más o menos las reglas. Tienen el cronograma, puede haber alguna alteración en función de la disponibilidad de los expositores, pero no vamos a salirnos de los miércoles, ¿verdad? El horario y la modalidad, excepto en uno que es el que tiene que ver con sistema financiero, donde el expositor, que es un ex graduado, un graduado de la casa, compañero mío de promoción, que es economista y que es el CFO del Banco Santander, digamos, el que maneja la mesa de dinero del Banco Santander a nivel país, eh, como nativo por adopción de Mar del Plata, pero hizo su vida en Mar del Plata, a veces nos pide hacerla presencial. Y si, ojalá sí sea que pueda venir, porque realmente estamos hablando de una persona con unos enormes valores, conocimientos, experiencia y una capacidad de didáctica y de transmisión de conceptos fenomenal. Marcos Devoto, a él me estoy refiriendo. Ya está invitado, va a participar, pero no sabemos la modalidad. Basta de discursos. Es decir, discúlpenme si después en el pase de las portadas voy fallando en el orden, espero hacerlo dinámico, no nos aburramos y nos sirva como introducción. Vamos con la presentación en general, estuve agregando algunas cosas de años anteriores, no repetimos, si bien los grupos son nuevos. ¿Por qué finanzas siglo XXI? Vamos a plantearnos eso. Porque hay muchos cambios. Hay muchos cambios. Es difícil los cortes temporales que nosotros hacemos, decimos finanzas siglo XX, XXI, etcétera. Hay cosas que vamos a ver, instrumentos que surgieron en un tiempo, pero no tuvieron muchas veces
la intensidad en cuanto al uso, la divulgación, la difusión, porque quizás faltaba educación financiera en los agentes económicos, pero la realidad es que en los últimos 20 años los cambios son enormes, muchos de ellos ligados a la tecnología. O sea, el vínculo entre la tecnología y las finanzas es, me parece, uno de los ejes centrales, de por qué podemos o debemos pensar las finanzas de un modo distinto. Advertencia, advertencia. Es decir, acá no estamos modificando lo que Luca Pacioli estableció como el debe y el haber y el concepto de partida doble. Acá no estamos diciendo que las decisiones financieras no deben estar asociadas. ¿No? Hay una decisión de inversión, financiamiento, las políticas de distribución y retención de utilidades, la visión conjunta de las finanzas, los principios básicos de las finanzas no cambian. Pero, se incorporan elementos centrales y miradas que hasta hace un poco tiempo estaban un tanto subestimadas o eran vistas como disciplinas de segundo orden. Ejemplo, los factores emocionales o la psicología y el rol de la psicología en las finanzas. ¿Sí? Es decir, hoy ya es más común quizá hablar de sesgos o atajos financieros. ¿Sí? Hace un tiempo, como pensábamos que el hombre económico era un ser racional y que las decisiones que adoptaba eran de carácter racional, pues bien, nada, esas otras cuestiones, esas pequeñas trampas que nos hacemos cotidianamente, ¿para qué? Porque tenemos un cerebro perezoso que quiere responder de manera rápida y las primeras respuestas que tiene. Bueno, cada uno tiene su paquete de sesgos o atajos financieros y los va utilizando. Tenemos que retomar, o por lo menos ver cómo no dejar que las cosas se vayan por el lado estrictamente de lo emocional y ver cómo hacemos un compendio, un conjunto de lo racional y lo emocional. Pero ese me parece también es un cambio significativo. Cada vez más leemos de finanzas del comportamiento, economía del comportamiento. Eso me parece que es un elemento que no se puede para nada despreciar. Hoy tenemos ejemplos de lo cotidiano muchísimos, ¿no? Sesgos de confirmación, personas que quedan aferradas a una idea y no hay forma de cambiar eso. ¿Y qué hacen? En lugar de abrir su mente y tratar de pensar distinto, fortalecen y se encierran cada vez más en lo que saben o lo que creen saber y toman decisiones en función de eso, ¿no? Es decir, en vez de mente abierta, al contrario, fortalecer esa mirada, ¿no? Y centrarse sobre eso y digo, no hay Dios que lo pueda mover. Así que ese también va a ser uno de los puntos, sesgos financieros. Cuando nosotros pensamos en las finanzas, y uno podría decir, si uno piensa en las finanzas y utiliza dos palabras, servicios financieros, hasta hace no mucho tiempo, nuestra cabeza automáticamente utilizaba o buscaba una palabra, bancos. ¿Sí? Y cuando hablaba de bancos, hablaba de los bancos aquí a mi izquierda, ¿no? Estos bancos físicos con el escudo y la bandera, si es la banca pública, si es la banca privada, pero bancos. Bancos a los que yo concurría, vemos que acá concurrimos en exceso, ¿no? Es decir, mucha presencialidad. Ahí también la pandemia tuvo un rol importante en empezar a desafiarnos a todos, ¿no? En mayor o menor medida, para que nuestro vínculo con las entidades financieras fuera remoto, no fuera presencial. Creo que fue uno de los últimos sectores, si no el último, que eliminó los turnos. Era medio loco el tema, ¿no? Ya pensar que uno tenía que sacar turno cuando la pandemia había pasado. Pero la realidad es que este es un tema. ¿Dónde busco los servicios financieros? O cuando muchas veces nosotros nos planteamos y les preguntamos a los estudiantes cómo se financia una organización, y bueno, automáticamente la primera mirada está en el sistema financiero, ¿no? Y bueno, estamos mirando el mundo con un ojo tapado, porque hay otros canales
de financiamiento, que vamos a ver, empiezan a cobrar más presencia, más intensidad, ¿sí? Se adaptan mejor quizás a las necesidades que tenemos nosotros. Pero tenemos por un lado la banca tradicional, la banca física, que llamamos nosotros. Y por otro lado, la aparición de la banca digital. ¿Sí? Pregunto al grupo, y yo voy a decir así para que no se me vayan durmiendo. ¿Saben si existen bancos digitales en la Argentina? ¿Hay bancos digitales en la Argentina? Sí, ¿Hay hay. bancos que no tienen sucursales? ¿Sí? ¿Hay bancos que no tienen sucursales? Los Sí, estoy sí. tratando de leer. Pueden contestar por el chat si no quieren abrir los micrófonos. Me estoy pasando. El chat Sí, también hay. está disponible. O los micrófonos. ¿Saben si hay bancos digitales? Y Brubank, Sí, por hay. ejemplo. A ver, de vuelta. Brubank, por ejemplo. Un banco digital. ¿Algún otro? ¿Algún otro banco digital? Open Bank. Open Bank. Open Bank. Ujú. Vamos a ver que tienen diferencias, ¿no? Vamos a ir marcando algunas diferencias también que van definiendo un modo de hacer las finanzas. ¿Solamente dos personas conocen la existencia de bancos digitales? Un banco digital, también conocido como neobanco, es un banco que tiene la misma licencia para operar y la diferencia fundamental en el terreno de distinguir una entidad financiera regulada por el Banco Central, para lo cual le otorga una licencia y cumple una serie de requerimientos, es el hecho de que cumple un rol de intermediación, ¿verdad? Entre el depositante y el tomador de crédito. ¿Sí? Uno dice, bueno, los bancos invierten. Ya no, en realidad los bancos lo que hacen es estar manejando la masa de recursos de los ahorristas, estoy simplificando, de aquellos que tienen, como decían, un superávit financiero, lo dejan en el banco, reciben una retribución y ese dinero lo prestan, ¿no? Muy poco de dinero propio hay en el sistema financiero, ¿no? El servicio es ese, pero hay intermediación. Solamente 2 de 28, de 27 participantes. Bueno, hace falta finanzas siglo XXI. Hace falta finanzas siglo XXI. 5 bancos, por lo menos, digitales hay en Argentina. 5 bancos digitales que no tienen sucursales, ¿sí? Que operan, que tienen servicio de cajero automático. Sí lo tienen, pero pegado a alguna de las redes de cajeros automáticos que ustedes conocen. No sé, Red Banelco, Redlink, ¿sí? ¿Querés hacer una queja? ¿Querés hacer una consulta? Bueno, no pienses en ir a ningún lugar físico porque no lo vas a encontrar. ¿Sí? Se habla de un banco que puede ser, claramente tendrá sus accionistas, y se habla de bancos digitales donde un propio banco que tiene características físicas, y eso lo va a explicar muy bien Marcos Devoto, el Santander, Open Bank, es el Santander. Es decir, se crea su propia competencia digital, si quieres llamar así, ¿no? Dentro del modelo de banco. Es decir, estamos hablando nuevamente entidades reguladas por el Banco Central, por la autoridad monetaria que existe en cada país. ¿Sí? Ese es un tema. Un banco donde si yo deposito el dinero en un plazo fijo, está amparado por la ley de garantía de los depósitos. No importa que sea digital o no, ¿verdad? Aplica las mismas reglas, los mismos derechos, las mismas obligaciones para los usuarios, clientes de esos bancos. ¿En serio solamente 2 personas conocen banca digital? ¿Solamente 2? Bueno, Son de las más conocidas, justo, las que dijeron, profe. Creo que no se son dijo tantas, no son tantas, ¿verdad? Probank, Neobank y Open Bank, creo que se dijeron.
¿sí? Hay uno que tiene que ver con un planeta, no es el Banco de la Luna, sino es el Banco del Sol, ¿sí? Que surge de la mano de un grupo asegurador cooperativo que es el Grupo Sancor, por ejemplo, ¿sí? Hay bancos que están más orientados al segmento mayorista y otros más orientados al segmento minorista. Es decir, uno piensa en un banco y piensa que tiene una oferta de servicios tan diversa que abarca todas las demandas posibles. Y hay bancos, digo, que están orientados más al segmento mayorista de empresas y otro más al segmento de familia. Y luego está el universo de la fintech. Fintech como operadores o jugadores financieros que no tienen licencia, que pueden tener algún grado de supervisión, ¿sí? Algún grado de supervisión por parte de las entidades monetarias, financieras, perdón, como el Banco Central, pero no pueden calificarse como bancos. Consecuentemente, volviendo al ejemplo más natural, y uno dice, bueno, yo quiero invertir mi dinero aquí, bueno, tiene que saber que ese dinero invertido no tiene garantías, no está amparado porque no es una entidad financiera, en los términos estrictos de lo que plantea la Ley de Entidades Financieras, ley que viene del año 1977, ¿sí? Ley de Entidades Financieras, la época de Martínez de Oz. Entonces tenemos por un lado, acá, banca digital, con las mismas reglas que los bancos físicos, y FinTech, un conglomerado de empresas que hacen casi todo. Es decir, podés encontrar una FinTech a la medida de tus necesidades, si querés llamar así. Es un poco el mapa de las FinTech argentinas, ¿sí? Que encontramos. Eso es un dato de 2021, yo lo tomé como dato de 2023, puede haber altas o bajas, los grandes jugadores siguen estando, y como vemos hay distintos rubros, ¿no? Hay verticales que se llaman, empresas que se dedican exclusivamente, por ejemplo, al tema de seguros y tecnologías, la venta de servicios de seguros a través de la tecnología, un conjunto muy interesante de lo que son plataformas vinculadas a pagos, ¿sí? Payments, ahí las tenemos, ¿sí? Uno empieza a pensarlo así, verticalmente, ¿no? Es decir, acá están todas las que hacen esto, y busco por otro lado, y veo las que dan préstamos, ¿no? Las lending. Bueno, estas dan préstamos, estas son, hoy voy a decir, la mayoría. La mayoría. Hay una cámara que agrupa, la Cámara Argentina de FinTech, que agrupa a las entidades, no es que se tienen que registrar ahí, sino, bueno, simplemente para conformar un grupo que en algunas ocasiones, supongo como todas cámaras, cumple un rol de lobby o de defensa de intereses sectoriales, lo cual es perfectamente normal, pero quizás si pregunto ahora si tienen novedades de lo que ha sido los últimos días de Marcos Galperín, me gustaría escucharlos. ¿Qué pasó con Mercado Pago? En tan solo podríamos decir del 25 a hoy, ¿no? Del 25 a hoy. 25 de septiembre me refiero, a hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Marcos Galperín y su empresa Mercado Pago en particular? Iban a empezar a regularizar o en realidad controlar lo que eran las transacciones entre los bancos y, por ejemplo, Mercado Pago en este caso. Ajá. ¿Y a qué apuntaban? ¿Cómo? ¿Cuál era el propósito de esa regulación? Por lo menos lo que se decía. Generar algún tipo de control o, bueno, para mí eran trabas las transacciones Ajá, entre los bancos ajá. y Evitar Mercado fraude. Pago. O sea, exactamente, alguna de los propósitos Bien. que supuestamente tenía, pero hoy quedó básicamente atrás esa forma de control, ¿no? Creo que Ujú. lo había explicado hoy el ministro de Economía. El ministro de Economía que, digamos, aparece en todos los lugares al mismo tiempo, ¿no? Digamos, una polifuncionalidad tremenda. Una norma del Banco Central para los
los prestadores de servicios de pago, por ahí la van a ver en algún lado la sigla PSP, prestadores de servicios de pago. Pero, ¿cómo podemos definir hoy a Mercado Pago? ¿No? Podemos definirla como una billetera digital con la cual yo cargo dinero y lo uso para pagar, o como algo más. También como un fondo común de inversión. Bien, como un fondo común de inversión, es decir, captador de ahorro, ¿no? De fondos de individuos o de empresas pequeñas. Cuando uno piensa en empresas, no está pensando en Habana o Ford, no sé, estamos pensando en empresas pequeñas, ¿no? Emprendedores que realizan sus transacciones utilizando la plataforma, lo que empezó siendo básicamente Mercado Libre, ¿no? Donde uno podía subir sus productos, ofrecer sus productos, encontrar compradores, etc. Y después fue mutando. Más que mutando, agregando otras cuestiones. Porque ¿quién conocía mejor a las personas que operaban que Mercado Libre? Y aparecieron los préstamos, apareció la posibilidad de ahorrar, ¿sí? La generación del QR de manera exclusiva, y hay toda una discusión que también seguramente habrán escuchado, vinculado a un tema, una palabra que dice interoperabilidad, ¿no? Es decir, este código QR, yo puedo usar cualquier sistema, no tengo que pasar por Mercado Pago, ¿no? Puedo utilizar mi propio servicio de pago para trabajar con código QR, ¿no? No importa quién lo genera, ¿sí? Todavía eso que se viene discutiendo hace más de 2 años, eso todavía no está plenamente integrado. Plenamente integrado. Como se decía, el lunes el Banco Central dispuso una norma donde los prestadores de servicios de pago, pero parecía que estaba escrito con nombre y apellido hacia Mercado Pago, se le exigía a la persona que quería derivar dinero, ¿desde dónde? Desde una cuenta bancaria, ¿no? Con un CB larga U, a una cuenta digital, un CB corta U, que previamente tenía que hacer una validación extra por cuestiones que se mencionaban fundamentalmente de seguridad, ¿sí? Donde uno tenía que, se dice, enrolar a esa billetera o ese medio de pago para decir, si yo autorizo, es decir, más allá de hacer la transacción, yo digo, bueno, sí, estoy aceptando que esto vaya aquí. Para lo cual tenía que cumplir una serie de pasos que podía ser utilizar un token para validarlo, o un mensaje SMS, o biometría, o lo que fuera, ¿verdad? Cada banco tenía la facultad de establecer eso. Y hay un dato que me parece que está bueno tener presente. Tomás, que es Mate en este momento, planteó el tema del ahorro, ¿no? Mercado Pago y ahorro. ¿Nos podés explicar a todos cómo funciona este tema de Mercado Pago y el ahorro? ¿Vos la usás? Perdón, se cortó. Dijiste Tomás, ¿no? ¿No? Ah, está bien. Sí, yo lo que hago en Mercado Pago, bueno, cuando cobro el sueldo lo paso ahí y te va dando rendimientos día a día. Por lo general te lo dice, o sea, los días hábiles, cuando por ejemplo el fin de semana te aparece directamente el lunes. Yo por lo general lo uso para pagar servicios o para cuando voy a comprar algo, qué sé yo, comida o algo, también aprovecho toda la tarjeta, también le doy la tarjeta. Pero bueno, ahora por ejemplo me pasó que yo pagaba la factura, no sé, de gas, de luz y la de Claro que tengo internet y cable, pero ahora ya no se puede pagar más, claro, no sé bien qué pasó. Pero para mí es súper cómodo porque evito andar con efectivo, o sea, anda re bien la aplicación. Y bueno, y también tenés, qué sé yo, te puedes suscribir a cosas y tenés beneficios, no sé, en Star Plus, HBO, más o menos funciona así. ¿Cuántas personas tienen o utilizan el mecanismo de ahorro de Mercado Pago? Este es un dato de julio, pone que sea más o menos estable. Primero aclarar que el dinero que uno deja
el Mercado Pago y acepta esta modalidad es vehiculizado a través de un fondo común de inversión de un banco, ¿verdad? De un banco, en este caso, el Banco Industrial. Muy bien, el BIN. Paga un interés diario, muy bien. Y hay cerca de 8 millones de personas que usan esto. Yo no. Hay algunas personas que conozco que sí. Muchas. 8 millones de personas. Es el fondo común de inversión más grande de la Argentina. Uno puede entender, ¿no? Para entender por qué pasan cosas, ¿no? Después, esto es como estar preparado para entender las cosas que pasan independientemente de que a uno le convenzan, las utilice, le disgusten o no. Pero uno no puede desconocer las cosas que están pasando. Eso es profesionalismo. Eso es profesionalismo. El resto, bueno, después uno aplica su mirada, sus preferencias, etc. Pero tiene que comprender hacia dónde están migrando las cosas, ¿no? Entonces, a esto se agrega que Mercado Pago, nosotros a través de una plataforma de educación financiera que tenemos, el ABC de Tu Dinero, hacemos talleres de educación financiera para adolescentes en escuelas secundarias, y hace, no sé, aproximadamente 60 días, Mercado Pago habilitó la posibilidad que adolescentes de 13 a 17 años, con el permiso de un adulto, pudieran hacer lo mismo que un adulto, es decir, ahorrar, ¿no? Cobrando el mismo interés que cobra un adulto, ¿no? Innovador. ¿Por qué puede ser quizás más innovador Mercado Pago que un banco? Bueno, posiblemente por la existencia de menores regulaciones. Los bancos dicen, nivelemos la cancha, y los otros, no, digamos claramente, no quieren nivelar la cancha porque se creen diferentes, no mejores, diferentes en cuanto a las prestaciones, regulaciones que tienen, ¿sí? Y bueno, esa flexibilidad les permite hacer cosas que quizás los bancos no hacen. O no lo consideran importante, porque también los adolescentes podían abrir una caja de ahorro, tener un plazo fijo en un banco, pero nadie veía entrar chicos adolescentes a un banco a hacerlo acompañado por un padre. ¿Por qué? Quizá porque tenían que ir presencialmente y acá lo hacen a distancia, de manera remota. ¿Sí? Más fácil, más simple. Bueno, factores que empiezan a explicar también cómo tenemos que pensar el tema de las finanzas. Para usarlas, para entender cómo funcionan nuestros clientes, ¿sí? Para entender dónde tenemos que estar, dónde no podemos dejar de estar, ¿sí? Dónde no podemos dejar de estar. Si querés llamar así, esta sería la parte rosa, agradable, glamorosa del mundo fintech. No voy a hablar hoy demasiado del tema de las plataformas de crédito. Quizá haga alguna mención al tema de las plataformas de crédito. ¿Alguno escuchó hablar de Winans? El caso Winans, una financiera que operaba a través de algunas aplicaciones como Mango, que está acá abajo, Help, ¿sí? ¿Alguno escuchó hablar de esto? Y hace poco quebró, puede ser, o no sé si quebró formalmente, pero colapsó, tuvo un problema con los depósitos, quedó envuelta en una especie de escándalo. Un escándalo importante. En una especie de escándalo importante, podríamos decir, ¿no? Y vos fíjate que ahí la información, y esto de vuelta, la mirada del profesional, más allá si lo agarraron con plata adentro o no, el enfoque estaba puesto en los inversores, ¿no? Es decir, personas que habían invertido un dinero, en algunos casos a través de fideicomisos que elaboraba la empresa. Vamos a tener una clase la próxima sobre fideicomisos financieros, que es un tema que mencionamos muchas veces, que quizá lo vemos muy cerrado a determinadas actividades o renglones de la actividad. Yo decía, mirábamos
¿Qué pasa con los inversores que pusieron dinero y no se lo devuelven? Pero no miramos la naturaleza del negocio. Es decir, ese dinero que tomaban, ¿a dónde iba a parar y bajo qué condiciones? ¿No? Es decir, cómo funcionaba la plataforma de préstamos y cuáles eran los niveles de reclamos, de litigiosidad que estaba generando ese producto por las características como se gestionaba los préstamos a través de estas plataformas, ¿no? Así que son temas que nosotros no tenemos que perder de vista. Inversores y deudores, ¿no? En este caso eran tomadores de crédito. Quizá esto podíamos ponerlo al principio. Este dato siempre está modificándose, pero cuando de vuelta pensamos en el sistema financiero, y está claro que el sistema financiero sigue siendo fundamentalmente un sistema financiero donde los grandes jugadores son las entidades financieras convencionales, ¿sí? Pero las otras van ganando una presencia mayor y también de la mano de los niveles de informalidad económica que tiene cada país, ¿sí? Hay una relación que para saber lo que se podría llamar el grado de penetración o participación que tiene el sistema financiero en el sector privado, divide los préstamos a empresas y familias sobre el PBI. ¿Sí? Y saca una relación. Ahí tenemos a Argentina, creo que voy sin datos, podríamos decir, técnicamente sin datos, ¿no? Con un sistema financiero absolutamente fragmentado, casi digamos que hay un préstamo para cada persona. Si tenés suerte te toca uno en muy buenas condiciones, si no tenés suerte te toca uno que realmente tiene costos financieros insostenibles. Pero la realidad es que Argentina viene arrastrando hace mucho tiempo una relación de asistencia del sector financiero al sector privado bajísima. No queremos ser Estados Unidos, ¿no? Quizá donde las sociedades están muy endeudadas. Miremos los datos de Noruega, ¿no? Noruega, Dinamarca, datos que están por ahí, pero vamos a la región, ¿no? Vamos a Bolivia, Brasil, Chile es un país también con niveles de endeudamiento muy elevados. Bueno, ¿por qué? Porque hay muchos servicios que las familias se tienen que costear, ¿verdad? Educación, salud, ¿no? Hay crédito hipotecario. En Argentina estos números reflejan por lo menos 3 puntos o 4 que está perdiendo, es decir, que no aparecen porque no hay crédito hipotecario en la Argentina. Es decir, hubo una época, los 90, sin hacer juicio de valor, pero la realidad es que había crédito hipotecario. Después, en el periodo 2015-2019, fue la experiencia UBA, que más o menos todos conocemos cómo terminó, ¿verdad? Es muy poco el crédito, por lo menos el que registra el radar. El que registra el radar. Esto es una asignatura pendiente que, a medida que la Argentina crezca, uno puede decir, matemáticamente es un cociente, deuda sobre PBI. Es decir, que bueno, baja el PBI, sube la relación de deuda. Pésimo cálculo, ¿no? Pero bueno, hoy creo que está bajando todo al mismo tiempo, ¿no? Porque no hay a quién prestarle, ¿sí? No hay a quién prestarle, no hay condiciones para tomar crédito porque no se sabe qué hacer, excepto si es el crédito para subsistencia, es un problema para el que lo presta. Así que es un dato también siempre a tener presente. Vamos al otro tema. Decíamos que, no sé si me estoy pasando, si tienen alguna pregunta, recuerdo el tema del chat. El tema mercado de capitales. Si uno piensa en general en un sistema financiero, hay lo que se llama una banca transaccional y una banca de inversión. Los bancos en general que conocemos cumplen en general los dos roles, ¿sí? Transaccional para lo operativo y banca de inversión, lo poco que hay. A veces el Estado interviene derivando fondos a la banca
para que la banca haga la evaluación y otorgue el crédito. Pero no es la naturaleza de las entidades el cumplir el rol de inversión. Financiar la inversión de mediano a largo plazo. Entonces, el mercado de capitales, de alguna forma, estaba pensado para ser el proveedor de fondos de largo plazo. Y este fondeo de largo plazo está pensado como fondeo que hace a la captación de fondos para formación de capital propio, ¿sí? Acciones, ¿no? Emisión de acciones, como decimos ahí, como también la colocación de deuda, ¿sí? Colocación de deuda. También el Estado es un jugador, y sabemos de sobra que el Estado es un jugador que opera en el mercado de capitales. ¿Sí? Que opera en el mercado de capitales. Vamos a ver algunos números que presenta uno de los jugadores del mercado de capitales. Entonces, el mercado de capitales es pensado así, como el proveedor de fondos del mediano a largo plazo. En esencia. Con un mercado primario para emisión, ¿sí? Para empresas que están interesadas en ir a buscar al mercado socios, ¿no? O para colocar deuda. No quiero socios, quiero mantener niveles de control de mi negocio y para eso no quiero nuevos socios, sino quiero fondos que vengan bajo la figura de una deuda de alguna naturaleza. Y un mercado secundario, el mercado primario, donde, por ejemplo, yo emito acciones, y un mercado secundario donde hay negociación de esos títulos ya emitidos, ¿sí? Que otorgan un rol clave, es decir, un atributo central en cualquier mercado, que es el de la liquidez. Es decir, cuando hay volumen, hay demanda, hay operaciones, el mercado fluye. Si no es un mercado estanco, ¿no? Como que el agua no se mueve, se va a pudrir, el mercado no va a funcionar. El mercado primario necesita inevitablemente del mercado secundario, ¿no? Entonces uno tiene que ver la dimensión, las características, los instrumentos, ¿sí? Cuánto se mueve en ese mercado, ¿no? Quiénes están interviniendo. Sabemos que en general, en Argentina, es un mercado, el mercado de capitales es bastante raquítico. La presencia de empresas pequeñas y medianas es virtualmente inexistente, es muy poco, tiene un segmento especial donde las exigencias que se plantean son menores, ¿no? Sea para la emisión de acciones o para la colocación de deuda, ¿sí? Pero así todo, la regla en la Argentina es el tema de ser sociedades de carácter cerradas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen abierto su capital o tienen en el mercado una cantidad de acciones realmente muy pequeña que evita lo que se llaman lo que llaman los españoles, las OPA, ¿no? Operaciones hostiles, ¿no? Alguien que quiere controlar tu negocio y que hace, va comprando de a poco acciones y de golpe te das cuenta que hace una oferta hostil porque ya tiene una cantidad de capital suficiente como para plantearse la posibilidad de no tener el 100%, sino tener el control de la compañía. Escucharon hablar de Telefónica, ¿verdad? ¿Conocen qué es Telefónica? ¿Alguien tiene teléfono acá? Sí. Telefónica. Acá es Telefónica Argentina. Pero Telefónica es una empresa de origen español que hace unas 2 semanas atrás se enteró que el principal accionista minoritario era el Fondo de Inversión de Arabia Saudita, ¿no? Fue comprando, hasta convertirse en el primer inversor minorista de la compañía. Uno dice, es poco. Bueno, ¿qué viene después de eso? Y viene el pedido de un lugar en el directorio de la compañía. No tiene el control. Digo, esas cosas pasan, no vamos a encontrarlas en Argentina, que por ejemplo, no sé, el Banco Macro pierda el control a través de la compra de acciones del mercado.
no va a pasar. No va a pasar. Digo, esos datos uno los tiene que empezar a pensar y de vuelta ahí empiezan a jugar cuestiones que uno dice, no, pero por ejemplo, y esto no soy un nacionalista acérrimo, y decimos, no, Argentina privatizó, por ejemplo, en los 90 YPF y se quedó con la llamada acción de oro, es decir, no, yo siempre voy a controlar la compañía porque tengo un voto decisivo. Y eso después se perdió en la noche de los tiempos, ¿no? Eso fue desapareciendo. ¿Por qué? Porque se consideraba un sector estratégico. Pues bien, les cuento que en España, como en otros países, también existe esta visión de decir, hay sectores estratégicos que algunos, muchos pocos, creen que tienen que ser controlados por el Estado. Y no puede haber ingresos de fondos de inversión de terceros países. Les sorprendería quizá también escuchar que en Francia aplican el control de precios. No conozco, no domino el francés, pero ¿cómo sería una traducción de precios justos? ¿No? Vieron que acá Carrefour tiene una política de llamada precios corajudos o algo así. Bueno, vos decís, no, pero esto lo hacen solamente en Argentina. No, la suba de alimentos y la inflación a nivel mundial hizo que en Francia también aplicaran mecanismos de administración de precios, ¿no? Hay cosas que exceden lo que podemos llamar, digamos, las cuestiones propias de un país. Son herramientas que se utilizan en distintas regiones, no tienen nacionalidad específica, ¿no? Control de sectores estratégicos, controles de precios, ¿no? Como decíamos entonces, el mercado de capitales, la idea era el mediano a largo plazo, pero parece que el fondeo de corto plazo, es decir, yo puedo concurrir a la bolsa, ir al mercado de capitales a buscar fondeo de corto plazo. ¿Para qué? Para mi capital de trabajo, ¿sí? Para mis operaciones cotidianas, comprar, vender a crédito, cobrar, y ver cómo puedo obtener liquidez, cómo puedo fondearme, ¿sí? Fondearme, recordamos, no es solamente colocar deuda y tener el dinero y después devolverlo. Fondearse también es acelerar y acortar los tiempos de realización de un crédito, ¿no? Y bueno, esto empezó a ocurrir. ¿Cuándo empezó a ser más presente esto? En la Argentina el corte es el 2001, ¿no? La crisis del 2001. La crisis del sistema financiero tradicional y la aparición y la utilización de herramientas, ¿sí?, que quizás estaban un poco ahí oxidadas o llenas de polvo, pero que se empezaron a recrear. ¿Para qué? Para suplir lo que no estaba haciendo el sistema financiero. Ahí aparecen fundamentalmente los cheques de pago diferido. Hay una larga historia vinculado a esto respecto de ustedes eran jóvenes o no habían nacido directamente cuando en Argentina se hablaba de los cheques voladores, ¿no? Uno era un cheque normal, ¿no? Un cheque normal, sin fecha sin fecha de emisión y de vencimiento, ¿sí? Comento esto porque es un rasgo interesante. Argentina vivió muchísimos años con cheques comunes, si queremos llamar así, donde yo emití un cheque, pero la única fecha que tenía que poner era la fecha en que el cheque se podía presentar para su cobro. ¿Sí? ¿Qué pasaba si la persona que emitía el cheque fallecía? Bueno, cuando yo me presentaba en la ventanilla, obviamente no lo podía cobrar, ¿no? Distinto es un cheque de pago diferido, donde yo pongo una fecha de emisión hoy, tengo en una semana, sufro un accidente, no estoy más, pero el cheque está emitido cuando yo estaba en condiciones de emitirlo y eso me permite a mí cobrar. Entonces, desaparecieron los voladores, no desaparecieron los plazos, obviamente, para pagar, el diferimiento del pago, y eso generó un mercado que si uno mira, por ejemplo, la presencia PYME en el mercado de capitales, la va a encontrar fundamentalmente en la negociación de cheques de pago diferido. Esto nosotros lo mencionamos
en las materias de grado que dictamos, sea análisis o decisiones financieras, cuando hablamos de las sociedades de garantías recíprocas, de cómo las empresas pequeñas y medianas, ante las dificultades de ser calificadas crediticiamente por un sistema que las considera demasiado opacas, demasiado costosas, en el término de decir, tengo que evaluar una empresa a la cual le voy a fijar una línea de crédito, diciendo números al azar, de 1 millón de pesos, o 2 millones, o 5 millones, es decir, invierto demasiado en calificar crediticiamente esa empresa por un negocio que es muy chico, no me genera la confianza suficiente en términos de transparencia de la información, y entonces este mecanismo corre el eje y en vez de calificar a quien pide el dinero, califica a los clientes de quien pide el dinero. Entonces lo que negocia la empresa son los cheques que se derivan de sus operaciones comerciales. En muchos casos son clientes muy importantes. No hace falta quizás que nadie garantice. En otros casos intervienen las sociedades de garantía recíproca que avalan la operación. Avalan la operación. Ese cheque está avalado, consecuentemente puede negociarse y obtenerse condiciones de financiamiento más atractivas, corto plazo. Luego interviene la tecnología y aparece un cheque que ya no es el cheque de papel, es el e-cheque, ¿no? Un cheque digital. Un cheque que permite infinitos endosos, ¿no? No 2 endosos, ¿no? Infinitos endosos. Más fácil de transmitir, menos costoso. La tecnología abarata cuestiones, facilita cuestiones. Aparecen facturas electrónicas, ¿sí? Mecanismos que, pensemos que antes para hacer una cesión de una factura de una venta a un cliente, tenía que intervenir en un acto de cesión en donde tenía que intervenir un escribano. ¿Sí? Pensemos en los costos. Pensemos en los costos para una pequeña empresa que tenía quizás facturas no demasiado grandes. Bueno, esto funcionaba así. En concreto, lo que quiero mencionar es que cuando pensamos en el mercado de capitales, yo estoy poniendo acá sobre la mesa elementos de financiamiento, pero también está claramente que el que financia es uno que está del otro lado, que tiene un excedente financiero y que además de mirar las acciones, ¿sí? O además de mirar las obligaciones negociables, está mirando si puede invertir en este tipo de productos, ¿sí? En este tipo de productos financieros. Siempre está, se supone, con costos menores, acercando, con menores fricciones, como se dice en el tema de los mercados, ¿no? La posibilidad de juntar las puntas. El que tiene dinero, el que lo necesita, buscar el instrumento, generar la liquidez y que la operación fluya. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No sé, yo vengo demasiado rápido, me parece. Escucho preguntas. O leo preguntas. ¿Alguno de ustedes invierte en el mercado de capitales? ¿Sí? ¿Hay inversores en el mercado de capitales? Sí, yo algo tengo. ¿Algunos pesos ahí puestos por ahí? Sí. ¿En qué productos? Y CDRs, algún fondo para hacer tasa, sí, una ON, obligación negociable, todo. Ajá. Sí. ¿Y te fijas una distribución de esos fondos? Es decir, más o menos te pones, es decir, bueno, hasta acá, más o menos, 20, divido en 4 partes mi cartera de inversión y funciona así. Claro, una parte que esté atada al dólar y otra que esté atada a Muy la evolución del peso dolarizado, y después renta fija o contra variable. ¿Cómo? muy dolarizado. Y sí, 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 capaz un 80%, un poco más. Bien. ¿Algún otro? ¿Algún otro inversor? ¿Alguna caución? ¿Alguna caución? ¿Qué sería una caución? A ver, ¿podés explicarla? Se cortó, no se escuchó. Si podés explicar qué sería una caución.
Básicamente, colocar, es una caución colocadora que podemos hacer los minoristas eh, en pesos. Por ahora creo que hay muy poca demanda de caución colocadora en dólares. Y bueno, básicamente es como plazos fijos, digamos, eh, que pueden ser de un día, 3 días, 5, 7 días. Vos a través del broker, le prestás el dinero a una empresa que deja, creo que títulos o deja alguna garantía de que va a pagar el interés. Obviamente el interés es menor que el del plazo fijo, pero bueno, quizás no hace falta inmovilizar 30 días como en el plazo fijo. Bien, bien. Si dijéramos de los 25 o 26 que estamos acá, ¿quién invierte o ha invertido en el mercado de capitales o pensó invertir en el mercado de capitales? ¿Con qué sorpresa me llevaría? ¿Estamos con niveles elevados, bajos? ¿Genera curiosidad o vamos por la fácil? Atesoramiento de dólares y alguna otra cosita. Algún plazo fijo. Atesoramiento de dólares está... Es decir, somos conscientes de que vamos a mechar, ¿no? Pero bueno, ya que estamos, lo tenemos que decir. El atesoramiento de dólares sabemos que está sujeto a la inflación americana y que los dólares que guardamos, si no los invertimos y los vamos a usar dentro de 3 años para viajar a Estados Unidos, vamos a comprar menos cosas que hoy. Es decir, hay inflación en dólares. Pero a nosotros nos parece que es un fierro espectacular a prueba de balas, una cosa así, porque pensamos como argentinos, que la única moneda que sufre la inflación es la Argentina. ¿No? Sesgos. O falta de educación financiera, no sé, vamos a ponerlo ahí. ¿Sí? Vamos a ponerlo ahí como una posibilidad. Muy bien, tengo más titulares para hoy. Volviendo al tema de las finanzas, decíamos al principio que la tecnología es el factor diferenciador. Y en gran medida la tecnología ha instalado una idea que yo no estoy muy convencido, pero acepto que está ocurriendo, que es lo que se llama la democratización de las finanzas. No sé si ustedes conocen Reddit y el caso de la empresa GameStop, ¿sí? Una empresa que estaba con valores ya muy cercanos a cero en cuanto a sus cotizaciones, muy baja, casi moribunda, con fondos que jugaban directamente a destruir el valor y apostaban a la baja, casi llevaron valor cero para después comprarle y hacerlo subir. Y aparecieron, se nuclearon compradores minoristas a través de Reddit. ¿Para qué? Para empezar a jugar contra los grandes, ¿sí? Y provocaron una suba del valor muy significativa, generando enormes pérdidas a los fondos de inversión. Algunos hablan de, uno de ellos, cerca de 5.000 millones de dólares. No estamos hablando de sumas chicas. Después el valor retomó niveles más razonables, ni tanto ni tampoco, pero bueno, demostró esto. ¿La tecnología democratiza las finanzas? Esa es una pregunta y es un tema interesante para trabajar, ¿no? Si es así. Pero la tecnología está presente, Internet, redes sociales, medios de pago, etc. Dijimos, tenemos bancos digitales, tenemos plataformas de servicios financieros que hacen más que pagar, ¿sí? No son plataformas de servicios de pago, prestan múltiples servicios. Yo mencioné el caso de Mercado Pago, pero podemos estudiar también el fenómeno de Ualá, ¿sí? Empieza como una tarjeta prepaga,
¿sí? Una tarjeta de crédito, entre comillas, prepaga, empieza a crecer en sus prestaciones, también se regionaliza, eso es un dato importante, como Mercado Pago, quizá tiene más presencia, un mercado tan grande como Brasil, ¿no? No así Igualá. Incursiona en el sistema en la línea de préstamos, adquiere un banco, que se tiene un pie cada uno, y de hecho hoy ofrece un sistema de cashback, de reintegro por compras, de hasta 50.000 pesos por mes, ¿sí? Pero vos tenés que abrir una caja de ahorro en el banco, ¿sí? Es decir, son fintech que nacen como no bancarias y luego, bueno, como te ofrecen el combo. Aparece una palabra en inglés, el crowdfunding, que vamos a ver que también se traduce algo que tenía una finalidad, casi podríamos decir, solidaria, colaborativa. Se habla de otro concepto también de la finanza del siglo XXI, que es hablar de las finanzas colaborativas. Y el crowdfunding es juntar multitudes, entre comillas, ¿no? Para aportar fondos a causas benéficas al principio, sin la idea de un negocio financiero detrás. Pero después el vehículo se empieza a utilizar para, por ejemplo, vamos a ver en el transcurso de la materia, proyectos de naturaleza inmobiliaria. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona eso. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Y tenemos un tema que es la desaparición del dinero físico. Hay una guerra, ¿sí?, que se libra con más o menos éxito. Unos quieren que desaparezca, otros no. Pero la realidad es que el dinero físico está amenazado. Cada vez usamos más nuestros mecanismos de pago digitales, nuestras billeteras digitales. Bueno, tenemos ejemplos a diario. Vemos que eso se ha ampliado, ¿sí? Sin embargo, hay sectores sociales que tienen que ver factores, no importa la calidad o la marca del celular o el teléfono inteligente, como se dice también, que tenga uno, porque el tema de la telefonía celular y los servicios financieros se utiliza mucho en países donde claramente el poder adquisitivo no es alto, como en África, y a través de mensajes de SMS, digamos, el dinero se puede mover de muchas formas, ¿sí? Pero esta tendencia está marcada. Y en un segmento, que después cuando hablemos de inclusión financiera, no nos olvidemos de hablar de exclusión financiera. ¿Quiénes son aquellos donde hay una mayor resistencia a abandonar el dinero físico para migrar al dinero digital? Los adultos mayores, ¿sí? Las personas que se han criado con el uso del dinero físico y hoy se encuentran muchas veces en desventaja y pasan muchas cosas, ¿no? Ese también es un tema muy interesante para analizar. Países que, algunos confunden esto con criptomonedas, no, acá no hay nada de cripto. Países que empiezan a suplantar o a utilizar en paralelo su moneda de papel, si queremos llamar así, con una moneda digital. Tenemos el caso de Suecia, Estados Unidos empieza a hacer una prueba también en este terreno. Más cerca, Brasil lanza su real digital, ¿sí? China está haciendo experiencias que no sé cuán voluntarias serán en cuanto a la adopción por parte de los ciudadanos de este tipo del yuan digital, ¿no? Entonces, estamos por un lado utilizando menos dinero físico, porque hacemos las transacciones a través de los sistemas, del sistema financiero sin tener que manejar efectivo, y por otro lado estamos ya apuntando a la desaparición, es decir, ya no exista la opción del dinero físico. Como decíamos, hay corrientes, ¿no? Hay una corriente, por ejemplo, en Suiza, ¿no?, donde se adquiere el carácter de referéndum, donde los ciudadanos quieren
que el Estado les garantice que siempre van a tener la posibilidad de usar efectivo. Algunos dicen, a mí no me interesa dejar rastros de todas mis operaciones. Es un tema vinculado a la libertad. Otros dirán, es un tema vinculado a la evasión de impuestos, por poner, ¿no? Ventajas y desventajas, abaratamiento del movimiento de fondos, hay infinidad de temas. La pregunta es si el reemplazo, si queremos llamar así, de el dinero físico va a venir de la mano de estímulos o va a venir de la mano de las previsiones, ¿no? ¿Zanahoria o garrote? ¿Qué usamos? ¿No? En el medio, ganadores y perdedores, personas que se sienten más cómodas, ciberdelito, es decir, hay muchas cosas que van a pasar hasta que lleguemos a un resultado final. Pero pareciera que la tendencia va en esa dirección. Seguramente si tomamos una persona de año, que no sé, década del 60, del 70, del siglo pasado, y la transportáramos a hoy, entendería muy poco que una persona con algo que dice ser un teléfono estuviera en condiciones de mover dinero que tiene en una cuenta, ¿no? Pero bueno, digo, para entender la velocidad del cambio, la velocidad del cambio. Y esto de la velocidad del cambio también nos lleva a pensar en cuán preparados estamos nosotros para movernos a esa velocidad. Pero bueno, esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Medios de pago, lo de cuenta en el día es tremendo, hay rubros que aparecen y comercios que nunca en su vida vendieron más que en efectivo y que vos ves que pegan o pintan en una pizarra, aceptamos cuenta de ahí. Esto no es propaganda del gobierno de la provincia, simplemente es un dato de la realidad. Podemos verlo, carnicerías, verdulerías, etcétera, ¿no? Rubros de uso cotidiano. Transferencias gratuitas. Ese dato es interesante porque hay muchos servicios que en la Argentina, los básicos, y eso vamos a verlo en unos minutos, son gratuitos, que en el resto del mundo no lo son, ¿no? Es una lástima no aprovecharlos, ¿no? El postnet, porque la devolución de impuestos, si no tenés un postnet, no podés, compras sin IVA no va. Bueno, también tenés que poner un postnet, y si pones el postnet, podés escuchar a los comerciantes que dice, de golpe estaba en la categoría más baja del monotributo y en poco tiempo estuve cerca de ser responsable inscripto, o ya estoy como responsable inscripto. La opción era ¿cuál? No vender. No vender, ¿no? Se producen muchos cambios, ¿no? Y, por ejemplo, las empresas que se resisten, o los comercios que se resisten a esto, bueno, lo hacen a expensas. Acá no es un tema de elasticidad de la demanda, acá es un tema de acceder a un beneficio, el cliente, que significa para el otro salir de una opacidad impositiva. Por ejemplo, temas que tenemos que entender y explicarles a nuestros futuros clientes, ¿no? Se lo dejo a ustedes el desarrollo de eso. Para ir cerrando, y vamos a repasar después algunas noticias muy cortitas, me parece que esto tiene que ver con una cuestión que es la educación financiera. Y uno dice, bueno, ya va a hablar otra vez de educación financiera, como hablo siempre. Bueno, les comento que a nivel mundial, en las universidades se discute el tema del dictado en materias de educación financiera. No pensemos en económicas, pensemos en psicología, pensemos en arquitectura, ¿sí? Pensemos en humanidades, pensemos en derecho, etc., ¿no? Es decir, los estudiantes universitarios, ¿no? Que son pocos, en el conjunto de todas esas personas que entraron en la escuela primaria, secundaria y terminan en la universidad, son pocos. Quizás nunca vean contenidos de educación financiera, nunca entiendan debidamente las reglas esenciales de la administración de su dinero. Lo comento como dato. Pero la idea es que esos ciudadanos, cuando son jóvenes, o cuando ya no son tan jóvenes, adolescentes, como el caso de ustedes que están terminando su carrera universitaria, van adquiriendo un modo, y de vuelta, despeguémonos de nuestra orientación universitaria.
Pensemos en las personas que vienen de otro palo, de otra rama, perdón, y tienen que tener una comprensión de los fenómenos financieros. ¿Son nuestros clientes futuros? Puede ser, son los clientes de las empresas con las que nosotros estamos incorporados trabajando, ¿sí? ¿Son los emprendedores? También, sí, son los emprendedores que tienen que tener un formato de comprensión de las finanzas acorde, tienen que saber qué está pasando en el mundo de las finanzas y tienen que comprender cómo funcionan las finanzas para no cometer errores. Este dato creo que lo he mencionado en alguna ocasión, pero en condiciones normales, pre-pandemia, en la Argentina, el 80% de los emprendimientos no llegaban a los 2 años de supervivencia y el 70% de los factores de mortalidad empresaria se debía a errores de diseño financiero. Entonces, cuando decimos esto, no es para hablar de cómo hacernos ricos, ¿no? Ojalá podamos hacerlo, y rápido, y bien, sino estamos hablando de la sustentabilidad de las familias, de los hogares y de las empresas. Entonces, quería hacer un repaso sobre estos 3 conceptos: inclusión financiera, educación y conocimiento de los derechos de los usuarios de servicios, nosotros. La inclusión financiera es poder acceder y usar servicios financieros, ¿sí? Recordamos lo que decíamos antes, que hay un paquete básico. En la Argentina se estima que entre el 95 y el 98% de las personas que están en condiciones de adquirir servicios financieros cuentan con ese servicio. No sé si lo usan. ¿Por qué? Porque no hay educación financiera. Es una explicación. Recordemos la experiencia del IFE en la pandemia, cuando se quiso salir a auxiliar, ¿no?, a personas que estaban en la informalidad, y de golpe se descubrió que no tenían cuentas a donde transferir el dinero, ¿no? No podían poner el dinero en ningún lado, ¿sí? Eso fue como una vuelta de tuerca más para que las personas, por lo menos, se formalizaran para recibir un beneficio. Pero después, ¿qué hacían? Y quizás hacían esto, ¿no? No necesariamente jubilados, pero siempre se muestra una cola, se muestra la cola de los jubilados, ¿no? La inclusión financiera, como digo, es tener acceso a los servicios, como decíamos, caja de ahorro y una tarjeta de débito, gratis, sea empleado, sea jubilado, recibe una asignación universal, no sé, cobre el desempleo, ¿sí?, sea un informal, ¿no? Soy una persona que estoy en informalidad absoluta, y bueno, no recibo ningún tipo de otra prestación que esta que se ofrece en situaciones extraordinarias, bueno, para lo cual yo tengo que contar con esto. Bien, ahora, lo tengo que contar con eso y lo tengo que usar, porque si no, estoy en un terreno, lo llamamos nosotros bancarización, de vuelta, utilizando bancarización como fenómeno de inclusión financiera, como si el único segmento que pudiera incluir financieramente fueran los bancos. Todavía la fintech yo no puedo elegir una fintech para acreditar mi sueldo, ¿sí? Tengo que ser un banco. Y esto fue una traba. No se permitió que las fintech intervinieran para recibir las prestaciones. Entonces, ahí juegan una serie de factores, no los quiero abrumar con esto, pero una serie de factores que ahora uno puede decir, con medios de pago se avanza en la inclusión real, porque la gente no maneja efectivo y dice, mira, si querés el descuento tenés que pagar así, ¿no? Y es tanta, por ejemplo, la incidencia de las billeteras digitales que la gente opta por la billetera en lugar de andar con la tarjeta de débito, ¿sí? No sé si lo están viendo, pero me parece que son datos a considerar. Bien, inclusión financiera y, como decíamos hoy también, exclusión financiera, porque está muy bueno para el que lo usa,
pero hay gente que ignora o teme utilizar estas bondades, ¿no? Estos beneficios extras, que solo están reservados para aquellos que sean capaces, no quiero usar la palabra, se animan a, pero igual podríamos usarla, se animan a usar su billetera digital que está en su teléfono inteligente para pagar la compra que antes llevaba el dinero en su billetera o en un monedero. ¿Sí? Datos que están jugando. El Banco Central de la República Argentina publica un informe de inclusión financiera. Hay mucho dato que puede serle de interés para aquellos que quieran tener noción de cómo está, cuáles son los factores que impulsan esto. La gente, por ejemplo, sigue yendo a los cajeros automáticos, quizá desconociendo que en un supermercado, a pesar de que los carteles son grandes, antes eran estaciones de servicio, esto se ha ido achicando, la oferta de lugares, pero siguen existiendo, comercios donde yo puedo retirar efectivo, ¿no? Yo puedo retirar efectivo, no cualquier suma, pero puedo retirar efectivo, por lo menos para salir de una situación, ¿verdad? Y no tiene costo. Bueno, elementos que se tienen que saber. Bien, vamos cerrando con la mención a la educación financiera. La educación financiera es como si en nuestra escuela secundaria existiera una materia como matemáticas, geografía, ciudadanía, historia. Bueno, ¿por qué no enseñar educación financiera? ¿Por qué no empezar en la primaria? ¿No? ¿Por qué no seguir en la secundaria? Y como decía, a nivel mundial también se plantea este tema de las universidades, incluyendo conceptos de finanzas personales, si queremos llamar así, entre sus alumnos. Conceptos, conocimientos, ¿para qué? Para generar comportamientos adecuados, ¿no? Conductas, modos de hacer, ¿sí? Es decir, comprender la dinámica de las finanzas, ¿no? Esto ayuda claramente a la idea de aquellas personas que están incluidas, que a su vez tengan los conocimientos, si no, como que es una mesa de 3 patas donde hay una que está floja, ¿no? En la Argentina, un país que está pasado de leyes, hay una ley de financiamiento productivo del año 2018 donde establecía la obligatoriedad de la inclusión en las escuelas secundarias de la educación financiera. Puntos suspensivos. Luego, un plan nacional de educación financiera, que tenía que estar ya implementado en 2023. Estamos terminando y no hay nada. Y eliges en las escuelas secundarias, recordemos que en Argentina hay una idea de obligatoriedad de que la educación tiene que llegar hasta la secundaria, ¿no? Bueno, parece que no. ¿Cómo se hace y quién lo hace? Otro signo de interrogación. No quiero hablar de lo que hacemos desde el ABC de tu dinero, pero no hay un sistema de formación docente, ojalá en algún momento lo haya, para que, ya digo, como una materia más, uno pueda formar conceptos y tener conductas sanas para la administración de su dinero. Esto es una de las tantas asignaturas pendientes, ¿no? Y como la escuela no te enseña, ¿a dónde vamos? Y bueno, vamos a veces no vamos al entorno cercano nuestro, no hablamos del dinero, y vamos a las redes. Está fabuloso. El tema de las redes es muy bueno. Se llama finfluencers, ¿no? Personas que son especialistas en influir en cuestiones financieras. En TikTok ya se llaman FinTok, tenemos Instagram, YouTube, la que ustedes quieran. ¿Dónde encontramos la buena educación financiera? Donde estamos escuchando cosas que nos pondrían la piel de gallina, ¿no? De lo riesgoso, las estafas, las mentiras, ¿sí? Las simplificaciones, los mensajes del éxito, ¿no? Las cuestiones están. Otro tema hermoso para desarrollar, yo soy
demasiado apasionado en el tema de educación financiera, pero me parece que esto es un tema también clave, porque todos, Profe, ¿sí escucho? yo sigo a Lara López Calvo, no sé si la conocen, es una genia de la UBA de Buenos Aires, y Sí. no solo sube todo lo que sabe, sino que encima sube la cantidad de cuentas falsas que se crean a su nombre para Ujú. estafar a la gente, pidiéndoles plata, diciéndole que le iban a hacer asesorías, no sé qué, y como que no sabe qué hacer porque legalmente no puede hacer nada ella. No, Es como que buenísimo. la Ujú. cuestión legal está como muy atrasada también con el tema de la identidad y demás también, ¿no? Mm. Seguramente porque hay gente que está pensando 24/7 cómo estafar y generalmente las regulaciones o las sanciones llegan tarde, cuando el daño ya está hecho. Por eso siempre eh, pienso que la educación financiera es como una vacuna. No sé cuántas dosis necesitamos, pero cuanto más educación financiera tenemos, no para ser expertos financieros, sino para detectar situaciones donde vos decís, esto no puede ser cierto, esto no puede ser real, esto no puede estar pasando, tengo que chequearlo de alguna manera, lo tengo que hablar con alguien, etcétera, de manera preventiva. No una vez que ya pusiste la plata y después empezás a preguntarte cómo hago para recuperarla, me parece que no está bien. Pero me parece muy bueno el ejemplo. Sí, 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 la conozco y, es uno de los tantos ejemplos. No sabía que le está pasando eso. Sí, cada tanto aparece una nueva cuenta con su nombre pidiéndole plata a la gente y eso. No. Bueno, si ustedes cuando están enojados, por ejemplo, con algún servicio, no sé, telefonía celular, televisión por cable o lo que fuere, con un banco, tienen una cuenta en una red social, como Twitter, por ejemplo, y ustedes dicen, hola, Banco Macro, hace 48 horas que tengo el dinero y no lo puedo recibir de la transferencia de tal o cual, al instante reciben una respuesta de alguien que posiblemente esa cuenta no es del Banco Macro. No es la cuenta oficial de Banco Macro, y te llueven las cuentas, es verdad. Es decir, están absolutamente a la pesca y no creo que sea una persona sentada frente a una computadora. Requiere de todo un desarrollo para cuando aparece la palabra esa, el primero que salte sean ellos y no el verdadero titular de la cuenta. Sí. Es decir, hay infinidad de situaciones donde este tipo de cosas pueden pasar. Bueno, y por último, no quiero abrumar, voy a mencionarlo esto, que es la parte del sustento, y esto que decías vos del tema de las estafas, saber cuáles son mis derechos, también saber cuáles son mis obligaciones y a qué me expongo haciendo ciertas cosas, ¿no? Si billetera mata galán, como se dice en algún momento, urgencia mata comprensión. El apuro mata la capacidad de comprender. El apuro y también muchas veces pesa en tomarse el trabajo de entender a qué me estoy enfrentando, en qué me estoy metiendo. La pereza, ¿no? La letra chica y la comprensión lectora, ahí tenemos problemas, ¿no? Como nos cuesta entender una pregunta de un examen, quizás nos cuesta comprender debidamente una oferta que me están haciendo. Pero como estoy apurado, ¿sí? Y me parece que está muy buena la oferta y no la quiero dejar pasar, y a veces me mete presión para que la acepte, tiene vencimiento, etcétera, hago clic y acepto los términos y condiciones. Y acepto los términos y condiciones. Y acabo de celebrar un hermoso contrato con cláusulas muy perjudiciales para mí, ¿no? Temas que hacen a los derechos y obligaciones de los usuarios de servicios financieros. Bien, ahora vamos, si me permiten, espero que no se hayan dormido, quiero compartir dos o tres cositas, creo que dos. No sé si quieren preguntar algo antes de seguir. Profe, a mí me quedó una duda colgada. Eh, es una duda más técnica, quizás, u operativa. Porque cuando, por ejemplo, hablamos de emisión, yo me imagino al Banco Central, ¿no? Con la máquina emitiendo efectivo, o sea, lo que se viene a la mente. Pero ponele en una sociedad donde ya no se use más el efectivo. ¿Cómo emite el Banco Central la moneda?
lo hace así más, o sea, de forma digital o no hay todavía una forma? Sí, no, las facultades, digamos, estamos hablando por un lado de la sustitución del dinero físico, pero no digamos, de amputar la política monetaria, digamos. Si el Estado quiere seguir, vamos a poner Argentina, ¿verdad? Si Argentina sigue con su política de emisión despiadada, crónica, ¿no? Ya compulsiva de seguir emitiendo, puede seguir emitiendo papel digital, es decir, no papel, emite moneda digital, pero sigue emitiendo moneda que su valor se va a depreciar, ¿verdad? Eso no va a cambiar, eso no va a cambiar, y las causas por las cuales se emite, bueno, es decir, creo que ahora, a ver, no quiero hablar de política, pero hay cosas que son tan desprolijas que no se pueden, digamos, creo que hasta cualquier persona se estaría dando cuenta que, por ejemplo, yo no puedo dar, es decir, sacrificar, por ejemplo, recaudación impositiva para darle un beneficio a alguien, ¿sí? Sin desfinanciar a otro, ¿verdad? Es decir, si yo hoy estoy abajo del agua, yo no puedo seguir metiendo la cabeza más abajo sin riesgo de ahogarme. Si vos querés dejar de, por ejemplo, de recaudar ganancias y le estás sacando recursos a las provincias, después vienen las provincias a tocarte timbre para decirte, hola, ¿por qué sacaste este impuesto? Bueno, no te hagas problema, yo te voy a dar de otro impuesto que también estoy recaudando para vos. Se da vuelta y viene ANSES y le dice, hola, esta plata la utilizaba yo para pagar las jubilaciones, pensiones y asignaciones. ¿De dónde la vamos a sacar? Se da media vuelta y ¿qué hace ahora? Ya no sabe que le dan más impuestos o lo que sea y empieza a anticipar caja del año que viene, empieza a vender impuestos que tenía que cobrar en el 2024. Ponele, ¿no? Y si no le alcanza, sigue poniendo tinta, papel y haciendo papelitos, ¿no? Que todos nos queremos sacar de bolsillo. Es decir, una visión muy simplificada. Pero la moneda digital no va a evitar desprolijidades económicas. Eso está claro. Después Gracias. viene el orden, ¿no? Voy a poner uno, no sé si ponerlo el más divertido primero o después. Vamos a ver. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo. A ver esto. Bien. Vamos a acá tenía datos, por ejemplo, vinculados al mercado de capitales. Esta es una página muy interesante. Bolsas y mercados argentinos. Muchos datos, ¿no? A veces uno dice, bueno, hay que ir de a poco, sí, hay que ir de a poco. El conocimiento es escalable. Bueno, sugiero esta página, el Instituto Argentino del Mercado de Capitales también. Decíamos recién de la educación financiera y la defensa de hogares y empresas. Hay muchos organismos que defienden al pueblo, ¿no? Tenemos defensa del consumidor, defensoría del pueblo, etc. Pero acá se da un fenómeno interesante de planes conjuntos entre los que deben defender y el rol educativo, ¿no? Esto está pasando, o va a empezar a pasar en Santa Fe, ¿no? Lo nombro como un ejemplo. Nosotros estamos desde la facultad también analizando este tema. De hecho, allá por el 2015 hicimos un trabajo sobre el tema de sobreendeudamiento, un trabajo de extensión sobre el tema de sobreendeudamiento, y es uno de los problemas, ¿no? Lo pongo acá, ahí está, ¿no? Sobreendeudamiento de economías familiares. Y fíjense este dato, ¿no? Es realmente escalofriante pensar que hay familias donde el 85% del ingreso lo tienen destinado a pagar deudas. Decime vos cómo pueden funcionar, ¿no? Tarjetas de crédito, prestamistas informales, etcétera, ¿no? Un tema muy interesante, ¿no? Es decir, que esto, a veces, a ver, uno busca las cosas que quiere encontrar, y el otro las pasa por arriba, ¿no? Pues no pueden mirar todo. Esto que es mezcla de política
y locura es esto que vi hoy. ¿Se ve bien? Sí, sí. Muy bien. Esta foto es nueva, ¿no? Puede ser que este video sea viejo, ¿no? Porque por la cara de Marra, digo, más que nada, la del video, que está por algún lugar. Pero sea nuevo o viejo, realmente para plantear contenidos provocadores está muy bueno, ¿no? Si los mensajes que queremos dar son estos, estamos complicados, ¿no? No sé, lo pueden encontrar, seguramente va a estar en muchos lados, en las redes sociales seguro. Y suena, sí, si fuera un stand-up cómico, estaría bueno. Esta parte me pareció terrorífica, ¿no? No te independices, vivilo, son tus padres, tal vez decidieron que vengas al mundo porque estaban aburridos, que paguen el costo, que te financien, ¿no? Y después sigue, bueno, pedirle plata a tu abuela, no te voy a cobrar intereses. La educación financiera y los mensajes financieros presentes en muchos lados, ¿no? Así que ahí lo tienen. No se vota en esta jurisdicción, así que podemos hablar del amigo Marra sin ningún problema. Y antes también, y si se votara acá también hablaríamos de esto porque me parece una provocación innecesaria cuando los problemas son otros. Bueno, preguntas, es decir, yo traté de hacer un repaso. ¿Por qué? Porque vamos a ver fideicomisos financieros, vamos a ver una exploración más profunda del universo fintech, vamos a ver economía colaborativa, vamos a ver criptomonedas, ni lo mencioné me parece, cripto. Vamos a ver criptomonedas, vamos a ver sistema financiero macro y micro, digamos, el rol, el funcionamiento del lado del banco, es decir, entender el banco, ¿no? Pues a veces lo miramos del lado del usuario sin entender que del otro lado, y vamos a también tener mercado de capitales, donde van a hablar los que hacen diariamente el mercado de capitales. Entonces, son 8 unidades, restando estas son 7. Vamos a hablar de economía colaborativa y financiamiento colaborativo, crowdfunding. Vamos a tocar los temas que para nosotros hacen a las finanzas del siglo XXI, ¿no? Nuevo modo de inversión. Quizás hace unos años no pensábamos, no era tan fácil de poder invertir en una acción que cotiza en Wall Street, con pesos. Y hoy lo podemos hacer, escapando del riesgo argentino, ¿no? En nuestra idea de escapar y diversificar nuestras inversiones. No parecía normal, parecía complejo, etc. Lo haces con bastante sencillez. No es magia, es tecnología y educación, ¿no? El que crea que se salvó comprando una acción de Apple o de Coca-Cola, o una fracción de eso, ojo que no le puede ir bien siempre, ¿no? Es decir, eso no rompe lo que decimos, la idea central de rentabilidad, riesgo y liquidez. Siempre está presente. La tecnología no va a evitar eso, ¿sí? Bueno, muy bien. Si hay preguntas, las contestamos y si no, nos despedimos. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Las 30 horas de investigación están reconocidas por cursar la materia, cumplir los requisitos de la misma. No sé si queda alguna pregunta más. Sí, profe, consulta. Dale. La carga horaria es de 32 horas, ¿no? Las que cumple, digamos, la materia. Por el momento sí, estamos tratando de ver si nos conceden un reconocimiento y sumar las horas de investigación para llevarla a 64. Ah, bárbaro. Está en discusión en Sí, porque el lo vi en el Parlamento. plan de trabajo docente y
como que difería con lo que decía en la página de la facultad, por eso. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. El plan de trabajo está aprobado así, pero hay que aunarlo, unificar los conceptos, ¿no? Por sí o por no. Ok, gracias. Bueno. Bueno, muy bien. Si están dolarizados, si están tranquilos, si tienen pesos, si tienen miedo que le reperfilen los pesos de algún título que tienen comprado, todo para que duerman tranquilos esta noche, ya que nos vamos a ver durante algunas semanas más, ¿no? Van a pasar cosas, elecciones, balotaje, capaz, Dios sabe, ¿no? Siempre movido Argentina, siempre movido. Nunca, nunca te deja, nunca te sobresalta, nunca podés dormir 6 horas corridas. Está muy bien. Bueno, ¿nos estamos viendo? Sí, profe, gracias. Gracias. Subo Gracias. el video. Y si, igual, si ustedes conocen a los... Perdón, ya voy a parar la grabación.